Esta vez os queremos hablar de una de las monedas más icónicas del mundo romano, el as de bronce. El as de bronce, la moneda más pequeña, la unidad de moneda más pequeña del Imperio Romano, diríamos quizá el equivalente al euro, pero si es la moneda más pequeña del Imperio Romano, ¿cómo se podían pagar importes más pequeños de lo que valía y pesaba esta moneda? Ahora os lo vamos a explicar y quizá la manera más fácil sea con chocolate y dulce. El as de bronce más primitivo quizás se parecería a esto. De hecho, es una protomoneda, son conocidas de esta manera. En este caso, siendo de bronce, el peso del valor que se mide, pues veis que sería pues, una masa de fragmentos de bronce fundido sin forma alguna. De hecho, no sería extraño ver pues, cómo asoma la forma de una llave de bronce o de algún artilugio fundido con el resto de la masa. Evidentemente, en este formato no puede tener ningún signo marcado que lo defina como moneda. Era evidentemente muy irregular, no había manera de saber su peso real hasta que no se pesaba cada una de las piezas para saber en realidad pues, su valor. Este sería el lingote ya de bronce, el as signatum ya que tenemos documentado desde el 289 a.C. Bueno, como podéis ver, ya está bien marcado, pues tenía un peso determinado, pero todavía no contaba con la asignación con los símbolos tradicionales. Como mucho contaba con el dibujo de algún animal. Y aquí tenemos el as grave, como veis ya tiene forma de moneda, es como una galleta prácticamente. No cuenta con signación de ningún tipo, aunque a veces sí que hay algún animal dibujado. Ya cuenta con su peso, que prácticamente será su peso estándar, de 327 gramos de bronce, aunque nosotros aquí hemos querido enseñar las diferentes formas y volúmenes que pueden alcanzar el mismo peso de chocolate, que en todo este rato hemos estado trabajando con 25 gramos. Bien, el as como moneda, como os la hemos presentado al inicio, el ase en latín, asis en plural, si quisiéramos hablar como en el siglo I, tiene su asignación, como ya os estamos enseñando. El lado de la cara sería la cara de Jano bifronte, estas dos caras, ¿vale? Mirando en direcciones opuestas, o la cara de la diosa Roma misma. Indiscutiblemente en el otro lado siempre tendremos un barco, una nave, la cual pues parece que se está muy marcado un mástil. De hecho no es un mástil, es el uno, el de que es un as, es la unidad de la moneda de bronce. De hecho, bueno, estas acabarán desapareciendo a finales del siglo III. Pero siendo las monedas más más antiguas, fueron las que dieron pie a la expresión cara o cruz, que en latín era caput ut navis. El as de bronce no dejó de ser la base de la economía, sobre todo en época republicana, aunque duró hasta el imperio, pero con muchos cambios. Os digo que en el 280 a.C. su peso o su valor consistía en 327 gramos con 45. Y que en el año 89 a.C. todavía, o sea, 200 años después, estamos hablando de 13,6 gramos. A principios del imperio queda en 10,9 gramos. Y de hecho acabará siendo una moneda de cobre con la cara ya de Augusto. El as, como moneda, como unidad, el as de bronce vale el peso de su material. En cambio, las monedas actuales son acuerdos internacionales lo que marcan el valor de cada moneda, ya que su peso del material en el que está hecho no es un valor real. A simple vista ya vemos pues, las similitudes en lo que es la poca variación en lo que son las monedas. En un lado tenemos la cara, seguimos jugando a cara o cruz.
Pero en el otro lado, como os he comentado, está muy claro que en un euro actual, ¿cuál es la unidad de nuestro sistema? En aquella época, hemos comentado brevemente, si os fijáis aquí arriba, esto no es el mástil del barco, sino un palo que significa 1. Bien, como comentábamos, ¿cómo vamos a comprar algo que valga menos de 1 euro? Pues con sus fracciones, con sus múltiples fracciones, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que el as también tenía sus fracciones, no tenía 100 céntimos, sino que tenía 12, diríamos, onzas hoy en día, ¿de acuerdo? De manera que había unidades más pequeñas que el as de bronce. A nosotros, bueno, vamos a comentar simplemente el semis, que serían, pues evidentemente, serían 6 onzas, y que ya no tendría estas cabezas dibujadas, sino las cabezas de Júpiter y una S dibujada. El quadrans, ya también lo dice su nombre, sería una cuarta parte, serían pues 3 onzas, y tendría la cabeza de Hércules y el dibujo de 3 globulillos que significaban de hecho esas 3 onzas que comentábamos. No disponemos aquí de ningún semis para mostraros ningún quadrans, pero sí que lo que podemos hacer es explicaros qué hacía el pueblo llano cuando no conseguía cambiar esta moneda. Simulemos que esto es un as de bronce y que somos del pueblo y que no tenemos cambio. De hecho, esto lo podemos encontrar en muchos museos. Se cogían la pieza y sin ningún tipo de reparo, chicos y chicas, ya tenemos un semis. Y de hecho, tampoco es de extraño encontrar en museos un quadrans. En esta foto del MNAC, al Museu Nacional d'Art de Cataluña, podéis ver en el extremo de la foto, aunque no hayan salido enteras, los ases de bronce, pero lo que queremos es centrar la atención en estas monedas partidas, que de hecho son las que acabamos de comentar. Aquí os enseñamos un par de dupondios de época imperial, ya cuando lo normal, lo estándar es que salga la cara del emperador. La primera imagen es del emperador Vespasiano de finales del siglo I y la segunda es de Didio Juliano del año 193 después de Cristo. Y ahora ha llegado el momento de hablar de los múltiplos. Así como si la unidad en aquellos tiempos era un as y actualmente es 1 euro, pues actualmente también tenemos monedas por el importe de 2 euros. En aquellos tiempos la moneda que valía por el importe de 2 ases era el dupondio. Bueno, lo dice su nombre, dupondio, 2 veces su peso, el peso del as. Y la asignación que tenía era pues una cabeza de Minerva más el signo 2, evidentemente en números romanos, pues eso, que implicaba pues cuál era su valor. El tripondio actualmente no tenemos una moneda que equivalga al valor de 3 euros. Sí, en aquellos tiempos teníamos la moneda que valía por 3 veces su peso. Y la asignación que tenía era la cabeza de la diosa Roma más un número 3. Ya por acabar con las comparaciones, pues podríamos hablar de otros múltiplos, es comentar el decapondio, la moneda que, como nuestro billete de 10, la moneda que en aquellos tiempos equivaldría al importe de 10 ases y que tendría también pues la representación de la cabeza de la diosa Roma más también evidentemente el número 10 en números romanos. Cuando escribían cantidades de monedas, ¿cómo lo hacían? Bien, no vamos a hablar de los números romanos, sino de los símbolos de moneda. Por ejemplo, hoy actualmente conocemos el símbolo del euro, como el símbolo también del dólar. Son 2 sistemas de moneda distintos que cuentan con abreviaturas de sus unidades, sus fracciones más pequeñas, ¿no? Que serían el céntimo y el centavo. Así pues, y en la antigüedad clásica, ¿cómo eran los símbolos? El símbolo del as era tal que sí.
y de monedas superiores, que ya intentaremos hablar más adelante en otros vídeos. Por ejemplo, el denario de plata. Esta sería su símbolo, aunque habría variaciones. Y el del sextercio, el del famoso sextercio, también solía ser este, con pocas variaciones. Y hasta aquí todo lo que os queríamos contar sobre el as de bronce. Podríamos hablar de muchas más monedas, porque claro, cuando una cosa salía más cara, pues o se pagaba con denarios, que solían ser de plata, o con los famosos sextercios que siempre salen en todos los cómics de Asterix. Pero bueno, esto ya quizás sea motivo de otros vídeos. Espero que os haya gustado. Si queréis conocer más curiosidades del mundo antiguo, del mundo clásico, pues suscribiros a mi canal.